Y bueno, también felicitamos a nuestro colaborador, José Alberto Guerrero Baena, porque bueno, hoy es el día del abogado, y también estamos con él porque queremos platicar pues de algunos asuntos, principalmente en torno a la designación de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la próxima presidencia de la República. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo. De igual manera reitero la felicitación para todos los colegas abogados, que ojalá podamos en este ámbito de crisis del derecho que tenemos en la actualidad, hacer más entendible el lenguaje, dejando a un lado el lenguaje leguleyo y entrando más a un lenguaje cotidiano del derecho. Muchas gracias. Exactamente, y fíjese, tenemos bien dicho un tema pendiente, ojalá lo vemos la siguiente semana. Vamos a meternos con el tema de la reforma judicial, ojalá que la próxima semana también pudiéramos tener una amplia conversación con usted. Pero por lo pronto queríamos tocar el tema de Lázaro Cárdenas, un michoacano en la oficina de la jefatura de la presidencia de la República. ¿Cómo ve esta designación? ¿Cómo ve el gabinete de Claudia Sheinbaum en todos los sentidos? Pues yo veo un gabinete equilibrado en términos de poderes, más allá de la parte técnica, que es bien importante porque al final se elige a gente por su trayectoria en la experiencia para la cual fueron convocados, pero también dentro del obradorismo, también dentro del movimiento del morenismo, sin duda hay un equilibrio ahí. ¿Por qué? Porque eliges a un sector también que es muy importante, que es el sector de los duros de Morena, y por el otro lado también eliges a gente que tiene trayectoria en su campo de experiencia. Por ejemplo, en el caso de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia, figura que se rescata de manera importante por el hecho de que había sido extinta, y que al ver, yo creo que en este sentido, los frentes que fue abriendo el presidente López Obrador a lo largo del sexenio, y que no había una oficina o un ente encargado del control de daños y del control de puntilloso de lo que llega a la presidencia, sin duda se rescata esta parte con un tipo que quizás es más mediador, más conciliador, que te puede negociar, así como con los estadounidenses, como con los países con los que extrañamente México ahorita entabla relaciones, como es el caso de los países latinoamericanos con corte autoritario, pero que sin duda representa ese rasero de buscar el equilibrio, la mediación, el llevarte bien con diferentes sectores con los cuales te has enfrentado últimamente, y sobre todo también el tema bien relevante pues es resarcir esa deuda histórica que ha tenido el morenismo con el propio apellido Cárdenas, amén de que Lázaro tenga su propia carrera, que inclusive pues lo hemos visto como gobernador y su paso por el estado, pero que sin duda te da la relevancia de saber que, bueno, en este sexenio que está terminando hubo varios enfrentamientos entre el ingeniero Cuauhtémoc y el propio presidente, y ahora pues con esa visión quizás un poco más abierta de la política, pues la presidenta electa ha decidido nombrarlo y sobre todo darle un control importante, que es la última frontera antes de llegar a ella, que es esa jefatura de la oficina de análisis, de control, de visión de los proyectos, inclusive de negociación y confianza, porque al final mucho de lo que no alcance a ver de manera personal la presidenta lo tendrá que ver Lázaro Cárdenas Batel. Entonces creo que es relevante el nombramiento. Es lo que le comentaba al auditorio el día de ayer cuando se dio este nombramiento. Es un cargo que bien lo desechó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo rescata Claudia Sheinbaum, pero viene siendo un poder tras el poder, licenciado, porque de alguna forma va a controlar, bien lo mencionó usted, pues gran parte de la administración pública, le tocará los acuerdos con la mayoría de los secretarios de Estado, el control de las paraestatales, y también incluso dijo ayer Claudia Sheinbaum hasta el diálogo con los partidos políticos de oposición, así que creo que tendrá una enorme actividad en la próxima administración. ¿Cómo ve usted? Y sobre todo un tema bien relevante, viendo que Morena va a ser tomado de nueva cuenta por un sector duro, tomando en razón la candidatura de Luisa María Alcalde para la dirigencia nacional de Morena, y que viene de un sector obradorista duro,
ese puente que se tiende con los diferentes partidos políticos de oposición, que en realidad no habría mucha negociación con la oposición derivado de los números que se tienen, pero que sin duda no quemar los puentes de diálogo es una cuestión bien interesante, y en ese sentido Lázaro Cárdenas Batel creo que tiene esa capacidad por la experiencia adquirida a través de los años como legislador, como parte del cuerpo de asesores de la Presidencia de la República en su momento, y que en solidaridad con el propio ingeniero, pues él decide renunciar también a esa posición dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que para mí es una parte sumamente relevante. Ojalá atinemos, y sobre todo en ese sentido se les mande un mensaje también al sector duro de Morena, de que pues tiene que comenzar a negociar y sobre todo a institucionalizarse como un partido político con derivadas estructuras tradicionales, porque un movimiento de esa naturaleza no puede tener un orden, y en este sentido lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es buscar equilibrios, buscar contrapesos, y inclusive dentro de las mismas facciones, y por el otro lado buscar que se vamos a decirlo de esta manera, y a lo mejor les cae gordo este término, pero se tecnocratice el movimiento. Hemos visto que Claudia Sheinbaum, bueno, lo sabemos, es una persona científica, doctora, especialista, también científica, por decirlo así, aunque quizás no haya ejercido, pero por lo menos tiene los estudios suficientes, y el gabinete se está tecnificando, ¿no? Ese es mi punto de vista. Creo que hay muchos buenos perfiles de los próximos personas que estarán al frente de las secretarías, y creo que es una buena combinación. Hay algunos duros de Morena, como Mario Delgado en la SEP, que no sabemos realmente, creo que ahí hay una justificada duda, pero bueno, el resto creo que son personas con la misma característica de ella. Están mimetizando el gabinete. ¿Cómo lo ve usted? Sí, por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, yo creo que buscando, por ejemplo, ese, entre comillas, poder de negociación con los resultados, habiendo dado resultados en materia electoral, creo que buscan ese equilibrio para manejar en esa parte los posibles conflictos que se tengan con las facciones de los movimientos sindicales que existen en la SEP. Y amén de ese nombramiento, creo que hay varios ahí pues que sin duda dejan mucho que desear. Por ejemplo, el caso de Ernestina Godoy como brazo político que genera mucha desconfianza, y que sobre todo hemos visto esa parte muy endeble dentro del movimiento de la 4T, que es la parte jurídica. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta y analizas el rumbo que ha tenido de manera jurídica la 4T a lo largo de estos últimos 5 años, la gran mayoría de los casos, por ejemplo, que se han litigado en tribunales o han llegado a temas de litigación en la Suprema Corte, se pierden. ¿Por qué? Porque en ese sentido no hay una consejería jurídica fuerte. A mí me hubiera gustado ver otro tipo de abogados dentro de la consejería jurídica y no necesariamente una operadora política, porque creo que gran parte de la falla que ha tenido, y sobre todo, por ejemplo, estos litigios como el Tren Maya, como o mega obras que de alguna manera han sido paradas por el tema jurídico, pues ha sido por una falta de técnica jurídica en la conformación de los alegatos. Y creo que ahí, en ese sentido, creo que es bien indispensable poner a gente que sí le sepa el ámbito del derecho, que no necesariamente lo ideologice, y eso es algo que no ha tenido Morena a lo largo de estos últimos 5 años. Creo que hay nombramientos que dejan mucho en duda, otros que nos dan la razón para entender que hay una ciencia detrás de la política. Sí. Y que de entrada podemos ver, pues esa, vamos a decirlo de esa manera, esa nivelación de equilibrios en el gabinete. Sí, totalmente. Faltan todavía algunos nombres, quizá en instituciones muy importantes, pero por lo pronto nos ha dado Claudia Sheinbaum, creo que una esperanza de que por lo menos será profesional, será eficiente el próximo gabinete, e incluso para ella misma, ¿no? Creo que será ¿cómo lo ve usted, licenciado? Un gobierno, creo yo,
sí diferente en cuanto a manejo y resultados en comparación con la administración del presidente López Obrador? Yo creo que aquí en este sentido nos está dando la oportunidad Claudia Sheinbaum de evaluar desde una perspectiva menos ideológica y más técnica, que esto es realmente una parte bien importante, bien interesante, porque en este sexenio dejamos ir mucho lo que fueron las filias y fobias, y en este sentido, ¿por qué? Porque se nombró un gabinete, como bien lo dijo López Obrador, 90% lealtad, 100%, 10% capacidad, si no mal recuerdo, honestidad y lealtad. Y en este sentido, hoy ya se está nombrando gente que ha tenido resultados comprobables en sus determinados campos. Por ejemplo, Rosaura Ruiz ahora en la elevación del CONACYT como Secretaría de Estado, a ser una Secretaría de Innovación, tiene resultados muy fehacientes en la dirección de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces creo que ahí puede desdoblarse alguna idea de lo que serán en ese sentido el auge y no las miserias, y hay que decirlo como tal, que vimos con María Elena Álvarez Bulla en este sexenio. Entonces sí hay un avance en cuanto a perfiles. Habrá que ver, por ejemplo, en los siguientes nombramientos. Por ejemplo, a mí me resalta mucho el tema de la Secretaría del Trabajo, porque hay un tema muy importante que se ha parado de manera legislativa, que es el caso de la reforma laboral, para bajar de 48 a 40 horas el término de la jornada laboral en el país. Entonces es un tema que se está dejando mucho de lado y que sin duda tiene que ayudar a ver esa parte. Hay otras carteras que también, por ejemplo, turismo. México es un país eminentemente turístico, que también este sexenio fue muy duro por el tema de la pandemia, pues sin duda hay que señalarlo, pero sí no se ha rescatado ese tema. Por ejemplo, pueblos mágicos que no tienen recursos económicos, creo que sería toral ver cómo va a ser tratado ese rubro. Así podemos ir cartera por cartera, analizando políticamente lo que implica cada una de ellas. Sí, muy interesante, muy interesante. También a mí en lo particular me gustaría saber quién va a nombrar en Pemex, una cartera también muy interesante que quizá está en crisis y que no le aporta ahorita ya mucho a las finanzas del gobierno, pero sigue siendo una institución muy relevante. Pues licenciado José Alberto Guerrero Baena, agradecemos mucho su información, sus datos, su análisis, y ojalá que la próxima semana pudiéramos platicar sobre esta controvertida reforma judicial